Estaré usando la Reina Valera SBT. Romanos 8:9. Dice: ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Mas si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Leamos versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Dios efectúa la totalidad de la santificación del creyente en una obra de gracia. En la semana pasada vimos las dos facetas, por así decir, de la santificación. Decíamos que había una faceta, una obra que era definitiva, porque fuimos santificados por la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, delante de Dios somos santos. Pero por otro lado también hay una santificación que es progresiva, porque estamos de todas formas inmersos en muchos mandamientos a practicar durante esta vida, y hoy veremos un poco más de esa segunda parte. Así que uno pudiese decir que la obra de santificación está incompleta en la medida en que hay un remanente de corrupción, lo que se llama el viejo hombre o rezagos de ese viejo hombre que todavía hay en nuestra naturaleza carnal y que deben ser derrotados por cada uno de nosotros. Veremos este tema en dos puntos. El primer punto será una guerra espiritual. Y el segundo punto será una milicia escogida. Primer punto, una guerra espiritual. Estaremos viendo varios textos, hermanos. Seamos ágiles en su búsqueda. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos nuevas criaturas, ¿no? Lea Efesios 4:24. ¿Cómo fuimos hechos nuevas criaturas? Dice en Efesios 4:24, vístanse y vestirse del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, ¿sí? Esa es la nueva creación, la nueva criatura de nosotros es esta. Ha sido creada según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esta nueva criatura es santa. ¿Sí? Eso es lo primordial que hay que tener claro. Pero también resulta que esta nueva criatura fue hecha en Cristo. La nueva criatura fue hecha en Cristo. Leamos Efesios 2, versículo 10. Ahí también se habla un poco más de ello. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Creados en Cristo Jesús, importante. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, ¿sí? Fuimos creados en la justicia y la santidad de la verdad. Esa es la condición de la nueva criatura. El regenerado es eso, una persona santificada en justicia y santidad de la verdad. Pero somos hechura suya, creados en Cristo. Eso es importantísimo. La nueva criatura fue hecha en Cristo. Eso significa que somos una nueva creación en virtud de nuestra unión con Cristo. Miremos Romanos 1:7. Es necesario ver muchos textos, hermanos, para encontrar esa verdad dispersa. Dice, amados de Dios, llamados a ser santos. Eso lo mirábamos también la semana pasada. También llama mucho la atención en ese mismo texto, el versículo 4. Dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, ¿sí?
Entonces fuimos creados en Cristo Jesús como nuevas criaturas y al Espíritu Santo se le llama Espíritu de Santidad. Él fue el que santificó al Señor Jesús y a la vez nos santifica a nosotros. Entonces nosotros somos santificados en la medida en que estamos unidos a Cristo. No puede existir santificación si no estamos unidos a Cristo. 1 Corintios 6:11. Hablando de algunos pecados pasados, dice, esto eran algunos, pero ya están lavados. 1 Corintios 6:11. Ya están santificados, pero ya están justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dense cuenta. Estamos unidos a Cristo, eso nos hace santos, y a la vez el Espíritu Santo es el que también hace esta obra. La semana pasada también tratábamos de aclarar eso. No es del todo correcto decir que la santificación le compete todo al Espíritu Santo. No, demostramos que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo nos santifican. Pero especialmente el Espíritu Santo, sí, pero también nosotros en nuestra unión con Cristo fuimos santificados. Aquí mismo lo dice. Ya están santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, o sea, al estar unidos a Cristo y con el poder del Espíritu Santo, es que se logra esa santificación. Por eso es que en la Biblia varias veces se usa la palabra santos para referirse a los creyentes. En la Biblia no aparece esa tradición posterior que aplicaron algunas tradiciones de decirle santo a los muertos. Realmente la Biblia llama santos más veces a los vivos, porque esa obra de santificación ya se llevó a cabo en nosotros por medio de la fe, entonces ya somos santificados, ¿sí? Hebreos 3:1 nos dice que somos hermanos santos. Segunda de Corintios 1:1 también nos llama santos, y así sucesivamente muchos textos de la Biblia muestran eso. Así que, hermanos, en un sentido, la santidad no es algo que simplemente estamos llamados a perseguir. Es todo lo que somos en realidad en Cristo. La santidad es lo que ya somos en Cristo, en virtud de lo que Él ya cumplió, en virtud de que estamos unidos a Él, con Él, en Él. A esa santificación no podemos añadirle nada por medio de un logro, del crecimiento espiritual, porque ya está completa en Él. Colosenses 2:14 dice que estamos completos en Cristo. Y por supuesto que eso incluye nuestra santificación. Pero el hecho de que estemos declarando que esté completa esa santificación en Cristo por el Espíritu Santo, no obstante, hermanos, todavía nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra conducta, nuestros afectos, nuestros actos necesitan ser cambiados. Sí han sido transformados por la obra de santificación en muchos aspectos, pero todavía nuestra naturaleza carnal, que se refleja en todas esas cosas que mencioné, todavía conservan una fuerte hostilidad, oposición, rebeldía contra la santidad de Dios, contra la obediencia a la ley de Dios. ¿Sí? Les decíamos también que lo que fue regenerado fue nuestra alma, nuestro espíritu. Pero nuestro cuerpo no, o sea que la misma oposición que tenía nuestra carne antes de ser convertidos, la sigue teniendo. Solo que, por supuesto, a través de esta guerra espiritual de mortificación, esa carne es doblegada. Ya no estamos sujetos a ella. No somos esclavos de estas pasiones y deseos. Entonces, cada regenerado, cada aquel que es una nueva criatura, libra una batalla continua, irreconciliable, en contra de su carne. Leamos 2 Tesalonicenses 2:13. Y quiero resaltar esto, porque es verdad que esta es una guerra espiritual. Esta sí es la verdadera guerra espiritual. La lucha contra nuestra carnalidad, contra nuestra naturaleza física. Pero no se libra a través de
abstenciones o votos de pobreza o demás cosas más bien supersticiosas. Mire cómo dice 2 Tesalonicenses 2:13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. Y luego dice, por la santificación del Espíritu. Gálatas 5:18 usa una expresión similar. Dice, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Por el Espíritu. ¿Qué significa eso? La batalla espiritual, la guerra espiritual de mortificación se lleva a cabo por el Espíritu. No es simplemente abstenernos de cosas o hacer sacrificios en nuestra carne, en nuestros esfuerzos. Dependemos absolutamente de las fuerzas que provienen del Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Y eso fue lo que leímos ahorita en Romanos 8. Varios textos que leímos ahorita en Romanos 8. Dice, nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu, cuando el Espíritu mora en nosotros. ¿Cierto? Entonces, estamos muertos a la carne y vivos para el Espíritu. Somos deudores, no a la carne, sino al Espíritu, porque Él es el que vive ahora en nosotros. Y es por el Espíritu, dice Romanos 8:13. Es por el Espíritu, vuelve y se usa la expresión por el Espíritu, que hacemos morir las obras de la carne. Esa frase, hermano, me atrevería a decirles esta noche que es la que centra todo este tema. Aquí está la doble participación de la mortificación. ¿Qué es mortificación? Mortificación es esto, hacer morir las obras de la carne. ¿Usted tiene obras de la carne? Claro, yo tengo obras de la carne. Son muchas obras de la carne. La lascivia, las envidias, los pleitos, las iras. En Gálatas hay una lista que nos puede ayudar. Enemistades, contiendas, herejías, impurezas, y así todo lo que se le parezca. Todo eso son obras de la carne. La mortificación es que todo eso sigue estando en mi carne, en mi naturaleza carnal, física, que todavía se opone a Dios. Y mortificación es que yo hago morir eso que todavía está en mi cuerpo. Lo hago morir, pero no con mi fuerza, dice, por el Espíritu. Por el Espíritu, Romanos 8:13. Eso nos ayuda a entender también otro pasaje. Filipenses 2:13 dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Eso es por el Espíritu. Porque yo quiero, pero si no puedo, entonces no fue Dios el que está dando ese querer. En cambio, cuando Dios lo da, Él da el querer como el hacer. Entonces, la mortificación es que yo quiero y yo puedo por el Espíritu. Y eso me lo da Él. Él es el que pone en nosotros eso. El querer como el hacer. Gálatas 5:16. A propósito. Dice, anden en el Espíritu y no satisfagan la concupiscencia de la carne. No alimentar los malos deseos. Pero yo le aseguro algo, y por experiencia lo sabemos todos los presentes. Nuestros deseos carnales están ahí vivos. Y si los alimentamos, se convertirá en un enemigo fuerte. Pero, ¿cómo podemos dejar de alimentarlos, dejar de satisfacerlos o hacerlos morir, mortificarlos? Por el Espíritu. Si hacemos esta obra, hermano, de santificación, de mortificación de nuestros deseos y obras carnales,
con su simple disposición, con mi simple deseo, puede que lo logre algunas veces, pero el deseo sigue ahí, mortal y terrible. Entonces, ¿cómo hacemos? Dice, no satisfagan la concupiscencia de la carne. ¿Cómo? Andando en el Espíritu, otra vez, por el Espíritu. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Eso es una guerra espiritual que hay en nosotros. Pero vamos a hacer morir las obras de la carne, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo? No con nuestras fuerzas, tenemos que hacerlo por el Espíritu. Toda mortificación requiere la omnipotencia del Espíritu Santo, eso es lo que debemos entender. No el esfuerzo nosotros solos, por el Espíritu. ¿No se da cuenta, hermano, la gracia que tenemos a este ayudador tan poderoso, el Espíritu Santo? Cuando hacemos abstinencias, cuando no satisfacemos nuestras obras carnales con nuestra fuerza, el deseo sigue ahí vivo, latente, como un imán. Pero cuando lo hacemos por el Espíritu, de verdad que hay una satisfacción completa de santidad. Debe usted también entender otra cosa. Si esta guerra se hace por el Espíritu, eso significa que esta guerra espiritual va más allá de la iglesia. Más allá de la doctrina, la integridad de la membresía de la iglesia, de las aptitudes, las competencias o la excelencia de los oficiales, pastores, diáconos, más allá de los logros personales, de la admiración que usted tenga de otros creyentes, de su familia. La guerra espiritual va más allá de todo eso. Eso es una guerra en donde debemos aferrarnos al poder del Espíritu Santo para poder vencer al pecado y a la mundanalidad. No es añadir obras a nuestra espiritualidad. Más bien es una fe que obra confiado en el Señor. La Biblia llama a los hijos de Dios santos, como les dije ahorita al comienzo. Sí, somos descritos, se nos promete, se nos habla como santos en toda la Escritura, sí. Y no por eso vamos a descansar confiadamente en que ya somos santos y simplemente no hacer la guerra, no, porque si ya hemos sido santificados, somos entonces parte de una milicia. Es una milicia escogida. Hijos capacitados para obedecer las directrices de Dios. Voy a citar a Arthur Pink, abro comillas. Y atención a esto. Dice, las operaciones de la gracia del Espíritu nunca fueron diseñadas para reemplazar el cumplimiento del deber cristiano. O sea, no significa que como eso por el Espíritu, andar en el Espíritu, entonces no hay que cumplir los deberes cristianos. No, porque una cosa no reemplaza a la otra. Aunque su ayuda es indispensable, la del Espíritu Santo, esta no nos libra de nuestras obligaciones. Por ejemplo, hijitos guardaos de los ídolos. Esto enfatiza y da evidencia de que Dios requiere mucho más que nuestra confianza en Él para impulsarnos a la acción. Cierro comillas. En otras palabras, no es simplemente sí, amén, yo creo que fui santificado y que el Espíritu Santo está conmigo. No, es eso más mi esfuerzo, todo lo que puedo dar de mí. No satisfacer los deseos de la carne, hacer morir, mortificar. Y cuando hemos logrado esa obra, nos damos cuenta que fue por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, primer punto, vimos que se trata de una guerra espiritual. La mortificación es hacer morir nuestros deseos carnales que están aquí vivos y latentes en nuestro cuerpo. Un cuerpo que sigue siendo igual de enemigo de Dios que antes de haber sido convertidos. Porque el que fue transformado fue el alma, no el cuerpo. Pero, como ya hemos sido santificados de verdad, entonces podemos dar esta batalla por el Espíritu Santo, es decir, con el poder, con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora vamos al segundo punto, una milicia escogida.
Miremos Romanos 6. Romanos 6, 10. Dice, en cuanto murió, al pecado murió. Mire eso, Jesús, ahí está hablando de Cristo. Cristo murió al pecado, una vez para siempre. Claro, Él fue un ser humano, pues Él era impecable, perfecto, pero si Cristo murió en su naturaleza humana, quiere decir que Él también murió al pecado. Si estamos unidos a Cristo, quiere decir que nosotros también morimos al pecado. Sigue diciendo, pero en cuanto vive, para Dios vive. Claro, el Señor Jesús resucitó. Como ya no el pecado o la tentación no tiene ningún efecto sobre Él, nosotros ahora que estamos en Cristo, que resucitamos con Él, ya no vivimos para el pecado, sino para Dios. Miren el 11, ahí ya está más claro. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Sí, el cuerpo mortal tiene concupiscencias, tiene pasiones, tiene deseos. ¿Qué nos compete? ¿Qué es mortificarlo? No obedecerlo. Dice, sigamos, dice, ni tampoco presenten sus miembros, claro, porque el pecado de la mortificación está en nuestros miembros corporales. Dice, miembros al pecado como instrumento de injusticia, antes preséntense a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, si estamos en el Espíritu, porque morimos y ahora resucitamos con Cristo, entonces ya no estamos bajo la ley, porque la ley le aplica ¿a quiénes? A los vivos, y si morimos, ya no aplica la ley. ¿Se da cuenta? De si resucitamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, el pecado no se enseñorea. El pecado no es nuestro amo. No es como que, ay, es que no lo pude evitar, yo quería hacerlo y algo muy fuerte que me llevó a hacerlo. No, porque el pecado no se enseñorea de los hijos de Dios. Nuestro Señor es Cristo, no el pecado. Veamos el verso 21. ¿Qué fruto tenían, pues, entonces de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro, no el cuerpo mortal, es el Cristo. Fuimos libertados del pecado, ya no estamos bajo su dominio, sino que ahora, como estamos bajo la gracia, somos siervos de Dios. Libertados del pecado, ahora esclavos de Dios. ¿Sí? Y los que son esclavos de Dios tienen fruto, ¿cuál? La santificación. ¿Todo esto a qué lleva, hermanos? Que la santificación que Dios lleva a cabo en nuestra vida nos separó de aquellos que todavía están en delitos y pecados. La santificación que Dios llevó a cabo en nuestra vida fue para convertirnos en templos de Él. En alguna oportunidad escuché a alguien decir que había leído todos los libros sagrados de las religiones, pero que de entre todos los libros como el Corán, los libros judíos, los libros hindúes y todos los demás que puedan haber, cuando leyó el Nuevo Testamento, hubo algo que vio ahí que no había visto en ningún otro libro. Y siendo una persona asiática inconversa, dijo que quedó muy impactado con eso y citó Efesios. Una parte que dice que ahora somos templo de Dios y que vive Dios en nosotros. Eso ningún libro de otra religión lo dice. O sea, somos morada de Dios. Es decir, no hay mortificación sin regeneración. Si no somos convertidos en templo de Dios y Dios no mora en nosotros, no es posible la santificación. La mortificación es parte de la santificación.
La santificación es, como les decía la vez pasada, mi obediencia a la ley, mi madurez en el crecimiento espiritual a través de la fe y otras cosas más que hablamos también ya. Pero también implica mortificar las obras de la carne, como estamos hablando. Pero nada de eso puede ser realidad si no hemos nacido de nuevo. Porque el que no ha nacido de nuevo no es templo de Dios. Dios no habita en su corazón de manera salvadora. Cito a Winslow. Abro comillas, dice: buscar santidad en un individuo todavía muerto en pecado es buscar fruto donde no fue sembrada una semilla. Buscar señales de vida donde no existe ningún principio de vida. Es, en las palabras de nuestro Señor, pretender cosechar uvas de espinos. Cierro comillas. Claro, ¿cómo vamos a hablarle de santidad a alguien que ni siquiera es salvo? Ese es el problema del moralismo evangélico, neoevangélico, donde se le habla a la gente de que se abstenga, no haga, no diga, no vaya, no vea, no escuche, no toque, no se vista así, no tal, y llena a la gente de un montón de cosas y la gente empieza a creer que eso es el evangelio. ¿Cómo vamos a exigirle un reglamento de vida o de conducta a una persona que no ha nacido de nuevo? Es prácticamente disfrazar de ovejas a un lobo. Primero debe haber una transformación en la vida de la persona y luego sí vienen los cambios de mortificación, de santificación y todas las cosas más. Entonces, en un sentido espiritual, los creyentes morimos al viejo hombre. Tuvimos que morir primero, antes de poder vivir para Dios. Tuvimos que ser aceptos en el amado, antes de que cualquier cosa que nosotros hiciéramos fuera acepta por Dios. Tuvimos que abandonar el mal camino, detestarlo y aprender a amar el bien. Tuvimos que ser libertados de la esclavitud del pecado y luego sí, ser siervos de Dios. Tuvimos que ser dejados de ser esclavos del diablo para ser ahora herederos de la vida eterna. O sea, un antes y un después. No puede haber una inversión de estas cosas. Como si se pudiese primero ser herederos o servidores de Dios y luego sí ser libertados de la esclavitud del pecado. Tito 3:5 habla de el lavamiento de la regeneración. Uno de los textos más complejos en muchos casos. Y en ese texto, básicamente lo que dice es que nuestra alma tuvo que ser lavada de una contaminación original. La santificación es que fuimos lavados. Así, en el lavamiento de la regeneración. Tito 3:5, una frase un poco difícil. Pero es sencilla si lo vemos de esta forma. Fuimos lavados hasta lo profundo. O sea, el pecado ya no es amado, sino aborrecido. La ley de Dios ya no la odiamos, nos deleitamos en ella. Los afectos de nosotros, nuestros gustos y deseos ya no están por cosas terrenales, sino por las cosas de arriba. Esa es la renovación que vino en la santificación. Es verdad que la santificación que tenemos hoy no se parece a la que tendremos en la glorificación, ya será consumada. Pero la santificación que tenemos hoy tiene que ser real. Ya es real, si es que el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Es real, es radical. Esa es la santificación. Para terminar, les digo dos conclusiones. Primera, hoy que hablamos del tema de la mortificación, recordamos que nuestra concupiscencia está viva. Es decir, nuestros deseos pecaminosos están ahí latentes. Acá están. Sepamos que nuestro enemigo, el diablo, aprovecha esa realidad para tentarnos. Satanás aprovecha la inestabilidad de nuestras resoluciones.
Yo determino este año leer la Biblia, yo resuelvo no ausentarme de la iglesia local por razones débiles. Yo determino abandonar ese vicio, yo decido dejar de practicar tal cosa. Sí, Satanás sabe lo inestables que somos. Sabe la inconstancia de nuestros afectos, que un día estamos entusiasmados y victoriosos y al otro día perezosos y negligentes. Satanás sabe la fuerza que todavía tiene nuestra corrupción y todo eso lo utiliza para ganar ventaja sobre nosotros. Entonces ahí entra en juego el tema de la mortificación. Y por eso es tan importante el uso de los medios de gracia. La mortificación del pecado, que es abandonar y no satisfacer los deseos de la pasión carnal, no pueden estar solos si descuidamos los medios de gracia. La mortificación, que es parte de la santificación, requiere esto, los medios de gracia, porque la mortificación es dejar de alimentar y los medios de gracia es alimentar a la contraparte. Entonces alimentamos al espíritu y mortificamos la carne. ¿Qué va a ocurrir en la guerra espiritual? Una victoria más sencilla. En cambio, si alimentamos la carne y más encima descuidamos los medios de gracia, pues estamos fortaleciendo la carnalidad y lo espiritual está débil. Entonces, ¿qué va a pasar en la batalla? Pues va a ser más vulnerable la derrota en el pecado. Y sepan algo, hermano y amigo. Bueno, los hermanos que tienen la capacidad por Dios. La carne no necesita ayuda para manifestarse. No necesita ningún impulso externo para que sea fuerte. No, esa es fuerte y usted sabe que sí. A veces parece incontrolable. En cambio, la santificación sí depende de Dios por el Espíritu. Entonces estamos pegados al Espíritu, hermanos, para poder ser santos. La carne no necesita fuerza para manifestarse, pero la santificación sí. Necesita al Espíritu. Segunda conclusión. Por eso es que Jesús dijo una vez: los violentos arrebatan el reino de los cielos. Esa frase es difícil, Mateo 11:12. Los violentos, ¿quiénes son esos? ¿No serán los que son parte de esta guerra? Esta guerra espiritual de mortificación. Esta guerra que solo puede darse por aquellos que han nacido de nuevo, por aquellos que tienen armas espirituales. Claro, solo los regenerados pueden practicar la justicia, 1 Juan 2:29. Y solo los regenerados pueden limpiarse de la contaminación de la carne y del espíritu y perfeccionarse en el temor de Dios. Todavía seguimos pecando, hermanos, en medio de estas batallas aquí en la tierra, pero aquel que ha sido santificado no tiene una disposición amante del pecado, ni una disposición voluntaria como si fuéramos esclavos del pecado, no. Al contrario, el que es santificado está en guerra. Estamos en guerra, hermanos, no bajemos la guardia. Oremos.